El infierno del hombre rico y Lázaro. Bueno, pues esta historia del hombre rico y Lázaro es usada por muchas religiones cristianas para apoyar la enseñanza de un tormento eterno en un infierno creado por Dios. Pero en realidad este es el mensaje de esta historia. Para comenzar a entender mejor esta historia, debemos saber que esta historia es solo una parábola más que utilizó nuestro Señor Jesús para dar una enseñanza a sus discípulos. ¿Y cómo sabemos que esto es una parábola? Simplemente porque esta es la última de una serie de parábolas que vienen en el libro de Lucas, comenzando en el capítulo 15 con la parábola de la oveja perdida, la parábola de la moneda perdida, la parábola del hijo pródigo, la parábola del mayordomo infiel y por último la parábola del hombre rico y Lázaro. Para comprobar que efectivamente se trata de una parábola, veamos cómo empieza la parábola del mayordomo infiel. En Lucas 16 versículo 1, había un hombre rico que tenía un mayordomo, etcétera, etcétera. Ahora vamos a ver cómo comienza la parábola del hombre rico y Lázaro. Había un hombre rico que se vestía de lino fino, etcétera, etcétera. Bien, así de esta forma podemos darnos cuenta de que efectivamente se trata de una parábola más que utilizó nuestro Señor Jesús para dar una enseñanza a sus discípulos. Pero, ¿qué es una parábola? Bueno, pues definitivamente no es literal. Una parábola está llena de simbolismos. Por eso vemos a Jesús preguntar a sus discípulos en Mateo 13:51. ¿Entendieron todas estas cosas? Eso les pregunta Jesús después de haberles dicho la parábola de la semejanza del reino de los cielos a una red. También vemos en Mateo 13:36 a los discípulos no entender la parábola de la cizaña del campo y pedirle a Jesús: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Aquí, en Mateo 13:36, podemos ver claramente que ni aun los discípulos entendían algunas veces las parábolas de nuestro Señor Jesús. Incluso en Mateo 13:10 vemos a los discípulos preguntarle a Jesús: ¿por qué les hablas en parábolas? Y Jesús les responde: por eso les hablo en parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen ni entienden. Bueno, es muy claro que una parábola no es literal, que está llena de simbolismos. Ahora bien, si usted no acepta que la historia del hombre rico y Lázaro es una parábola y le quiere dar una interpretación totalmente literal, bueno, pues tampoco puede usar esta historia para la enseñanza de un tormento eterno en el infierno, ya que la frase tormento eterno no se encuentra en la historia de Lucas 16. Veamos los versículos donde se habla del tormento. Empezamos por Lucas 16, versículo 23. Dice así: y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos. Aquí dice muy claro que el hombre rico está en tormentos, no que está en un tormento eterno. Recuerde, le estamos dando una interpretación literal a esta historia del hombre rico y Lázaro. Ahora veamos Lucas 16, 24. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Aquí vemos que el hombre rico está siendo atormentado en una llama. Dice que está siendo atormentado, no dice que haya sido condenado a ser atormentado para siempre. Ahora veamos el capítulo 25 de Lucas 16. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Aquí vemos a Abraham decir al hombre rico que está siendo atormentado. No vemos decir a Abraham que el tormento sea eterno. Y por último, veamos Lucas 16, 28. Dice así: porque tengo 5 hermanos para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Nuevamente, vemos que no se menciona que el tormento sea eterno. Amigo, hermano en Cristo, no se deje engañar por falsas doctrinas que solo insultan la divinidad de nuestro Dios. Que Dios lo bendiga.